Mi suegro destruyó mi matrimonio y mi esposo nunca me creyó. Yo confiaba plenamente en mi esposo, pensaba que pasara lo que pasara, él siempre iba a estar a mi lado. Pero hubo un momento en mi vida en el que tuve que escoger entre seguir intentando salvar mi matrimonio o alejarme de esa casa para protegerme y proteger a mis hijos. Y lo más doloroso de todo es que nunca imaginé que el problema iba a venir de la persona que menos esperaba, de mi propio suegro. Cuando me casé con mi esposo, los dos teníamos muchos planes. Queríamos tener nuestra propia casa, formar una familia y salir adelante juntos. Pero como todavía no terminaban de hacer nuestra casa, decidimos irnos a vivir temporalmente con mis suegros. La idea era sencilla. Nos quedábamos allí mientras terminaban nuestra casa y después nos íbamos. Yo pensaba que sería por poco tiempo, pero la vida fue pasando. Primero llegó mi hijo y después otro y otro y tuvimos nuestros 3 hijos y seguíamos viviendo con mis suegros. Ellos se fueron encariñando cada vez más con sus nietos. Mis suegros nos decían que no nos fuéramos, que ellos nos querían mucho, querían quedarse con nosotros, no querían estar solos, que les hacía bien tener a sus nietos cerca. Y nosotros de alguna manera también nos acostumbramos. Yo estaba pendiente de la casa, de la comida, de mis hijos y trataba de que todo funcionara bien. Por fuera parecía una familia normal, una familia unida, pero dentro de aquella casa empezó a pasar algo que yo no sabía cómo explicar. Mi suegro comenzó a mirarme de una manera que me incomodaba. Al principio traté de no darle importancia, pensaba, de pronto estoy imaginando cosas, pero esas miradas se repetían. Yo sentía que había algo raro y varias veces se lo dije a mi esposo. Amor, yo no sé qué pasa con tu papá, pero hay cosas que me incomodan. Mi esposo no me creía. Para él, su papá era un hombre decente, trabajador y respetable. Yo no entendía la verdad, porque delante de su hijo, mi suegro sabía comportarse perfectamente. Era amable, respetuoso, era un ser tranquilo, parecía otra persona. Pero cuando mi esposo no estaba, yo sentía esas miradas y esa actitud diferente hacia mí. Hasta que un día ocurrió algo que confirmó todos mis temores. Mi suegro y yo quedamos solos y él aprovechó ese momento para decirme que estaba enamorado de mí. Yo me quedé prácticamente sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Me dijo que yo era su amor, sí, su amor platónico, y que iba a hacer todo lo posible para que yo aceptara lo que él quería. Incluso intentó acercarse a mí de una manera que yo no permití. Yo inmediatamente me aparté. Le dije que me respetara, que cómo se le ocurría hacerme ese tipo de propuestas si yo era la esposa de su propio hijo. Le dije claramente que no se metiera conmigo. Pero entonces me dijo algo que me dejó todavía más preocupada. Me dijo que si yo no hacía lo que él quería, iba a hacer todo lo posible para que mi matrimonio con su hijo se acabara. Yo no podía creer que ese hombre me estuviera hablando de esa manera. Pensé que quizá estaba intentando asustarme y por respeto a la familia decidí no contarle a mi esposo lo que había ocurrido. Tampoco quise contarle a mi suegra. Me quedé callada, pero desde ese día algo cambió. Yo ya no quería seguir viviendo allí en esa casa. Empecé a insistirle a mi esposo que nos saliéramos, que teníamos que irnos a vivir solos. Le decía, ya es hora de que nos vayamos, tenemos nuestros hijos, necesitamos nuestra propia casa. Y mi esposo me decía que sí, que algún día nos iríamos, pero yo no miraba ese día.
y yo comencé a buscar la manera de que eso sucediera lo más pronto posible. Pero mientras tanto, yo tenía que seguir viviendo bajo el mismo techo con ese hombre. Y yo nunca imaginé que aquello apenas estaba comenzando. Sí, porque pasó un tiempo y mi suegra se enfermó y tuvieron que hospitalizarla. Mi esposo estaba trabajando, mi suegro se quedó en la casa conmigo. Yo estaba con mi último bebé pequeño. Los dos hijos mayores estaban estudiando. Como cualquier otro día, yo estaba haciendo mis oficios, atendiendo a mi hija, preparando el almuerzo. Pero ese día mi suegro volvió a intentar sobrepasarse conmigo. Me tomó por sorpresa y trató de acercarse de una manera que yo no acepté. Yo reaccioné inmediatamente, le grité fuertemente y le dije que me respetara, que no volviera a acercarse a mí. ¿Cómo pude? Logré apartarme de él y me fui hacia la cocina. Cerré la puerta y me quedé allí. No sé cuánto tiempo pasé encerrada. Quizás 1 hora, quizás 2 horas. Yo solamente esperaba que llegara mi esposo. Tenía miedo, muchísimo miedo. Cuando finalmente llegó mi esposo sentí un alivio enorme. Pero después de eso mi suegro se acercó y volvió a advertirme que tuviera mucho cuidado con contar lo que había pasado. Me hizo entender que podía venir problemas si yo hablaba. Yo otra vez me quedé callada. Yo empecé a vivir con miedo en esa casa. Ya no quería quedarme sola con él. Si mi suegra salía, yo buscaba la manera de acompañarla. Si ella decía que iba para algún lado, yo le decía, yo voy con usted. No quería quedarme sola. No quería encontrarme con él. A este señor le había empezado a coger miedo, de verdad. Y también sentía una gran decepción porque yo seguía pensando, ¿por qué mi esposo no me cree? Yo le repetía que quería irme de esa casa y él me preguntaba que por qué. Y yo no tenía el valor de contarle todo. Pensaba que si no me había creído antes, tampoco me iba a creer ahora. Con el tiempo, mi suegro volvió a comportarse aparentemente normal. Me hablaba normal, yo le hablaba lo necesario y pensé, tal vez ya entendió. Pensé que todo había quedado atrás. Pensé que nunca me iba a volver a pasar, pero me equivoqué. Mi suegra volvió a enfermarse y nuevamente tuvo que ser hospitalizada. Mi esposo decidió ir a reemplazar a su papá para que él pudiera descansar. Y esa noche yo estaba en la casa con mis hijos. Le serví la cena a mi suegro. Después me fui inmediatamente para la habitación. Me acosté con mis hijos, cerré la puerta y puse seguro. Yo solamente quería estar tranquila. Pero alrededor de las 11 de la noche empezó todo nuevamente. Mi teléfono comenzó a sonar, era mi suegro. Me escribía por WhatsApp, me llamaba, insistía en que fuera a donde él estaba. Yo le decía que no tenía nada que hablar con él, pero seguía insistiendo y comenzó a enviarme mensajes y fotografías inapropiadas que me hicieron sentir todavía más con miedo. Yo no sabía qué hacer. Estaba con mis hijos. Era tarde, mi esposo no contestaba el teléfono. Yo estaba completamente nerviosa. No sabía qué hacer. No sabía para dónde irme. Hasta que finalmente mi esposo contestó. Y yo le dije, véngase para la casa, por favor. Su papá se enloqueció. Me está escribiendo cosas que no corresponden. Y me está haciendo propuestas que me tienen muy asustada. Yo estaba esperando que mi esposo me protegiera. Pensé que al ver las pruebas iba a entender todo. Pensé que finalmente iba a darse cuenta de que yo no estaba inventando nada. Pero mi esposo llegó a la casa y mi suegro estaba allí, como si nada hubiera pasado. Se hizo el que estaba dormido, como si aquella noche fuera una noche cualquiera. Yo le conté a mi esposo todo.
le mostré los mensajes que tenía en mi teléfono, le expliqué lo que había pasado aquella noche, pero mi suegro lo negó todo. Y entonces ocurrió algo que terminó de romperme el corazón. A pesar de todo lo que le mostré, las pruebas, mi esposo decidió creerle a él. Y a pesar de que yo tenía todo, pruebas, confirmado, a pesar de todo lo que yo le había contado, a pesar de las veces que anteriormente le había dicho que la actitud de su papá me incomodaba, mi esposo me dijo que yo era una mentirosa. Incluso llegó a hacerme sentir como si yo fuera la responsable de aquella situación. Yo no podía creerlo. Yo estaba frente a mi esposo tratando de explicarle lo que había vivido y él estaba defendiendo a su papá. En ese momento sentí que ya no tenía dónde apoyarme. Yo había guardado silencio por respeto a mi familia. Había intentado evitar problemas, había pensado primero en mis hijos, había intentado mantener mi matrimonio, pero entendí que ya no podía seguir así. Me hice una pregunta: ¿qué puede pasar si me quedo aquí? Y no tenía respuesta. No sabía hasta dónde podía llegar ese hombre, no sabía qué podía sucederme después. Y entonces pensé en mis hijos, pensé en mi seguridad, pensé en mi tranquilidad y tomé una decisión que me dolió muchísimo. Me fui de esa casa con mis hijos y decidí terminar mi matrimonio. No porque hubiera dejado de querer a mi esposo, no porque él hubiera sido un mal esposo durante todos nuestros años juntos. Al contrario, para mí había sido un buen hombre, un buen padre y un buen esposo. Pero eso precisamente me dolió tanto porque la verdad yo nunca pensé que nuestra relación iba a terminar de esa manera. Yo siempre pensé que los dos íbamos a luchar por nuestra familia, pero también aprendí que una relación no puede sostenerse solamente con el amor de una persona. Y que cuando una mujer dice que algo le hace sentir insegura, que alguien está cruzando sus límites o que tiene miedo, lo mínimo que espera de la persona que ama es que le escuche. Yo perdí mi hogar, sí, perdí mi matrimonio, sí. Y todavía hay momentos en que me pregunto qué habría pasado si mi esposo me hubiera creído desde el principio. Quizás nuestra historia habría sido diferente. Quizás todavía estaríamos juntos, pero ya no puedo cambiar lo que pasó. Lo único que pude hacer fue tomar a mis hijos y salir de allí, porque llegó un momento en que entendí que no podía seguir sacrificando mi tranquilidad para mantener una familia que ya no me hacía sentir segura. Y esta es la parte que más me duele contar. Yo no me fui porque no amara a mi esposo. Me fui porque necesitaba protegerme y porque mis hijos necesitaban una mamá que pudiera vivir tranquila. A veces una mujer guarda silencio pensando que así está protegiendo su hogar, pero también llega un momento en que tiene que entender que proteger una familia no significa permitir que alguien destruya tu paz. Y si alguna mujer que está escuchando esta historia ha pasado por algo parecido, quiero decirle algo. No tengas miedo de hablar. Cuando alguien cruza tus límites, no permitas que te hagan sentir culpable por algo que tú no provocaste. Y nunca pienses que tienes que soportarlo todo solamente para mantener una familia. Porque una familia también necesita respeto, seguridad y confianza. Yo todavía cargo con el dolor de haber perdido mi matrimonio, pero cuando miro a mis hijos, sé por qué tomé aquella decisión. Y aunque fue una de las decisiones más difíciles de mi vida,
aquel día entendí que también tenía derecho a pensar en mí.